Los aviones están armados, los objetivos cargados. No es una advertencia, no es retórica. Es la declaración textual del jefe del Estado Mayor del IDF esta mañana, confirmada por Reuters, BBC e Iran International simultáneamente, mientras aprueba nuevos planes de batalla para Líbano e Irán y declara que toda la franja sur del Líbano hasta el río Litani debe convertirse en zona de exclusión total para Hezbollah. 9 buques iraníes detenidos en 48 horas. 2 tanqueros interceptados directamente en alta mar frente a Chabahar. 10.000 efectivos estadounidenses con más de 12 buques de guerra cerrando cada puerto iraní del Golfo Pérsico. Y dentro de Irán, una delegación negociadora que fue ordenada de regreso a Teherán en medio de una fractura interna que todavía nadie ha explicado completamente. Pero lo que está ocurriendo simultáneamente en 3 frentes distintos esta tarde y cómo se conectan es lo que cambia el análisis de todo lo que viene a continuación. Porque los nuevos planes de batalla aprobados por el IDF no son solo sobre Líbano. Hay un objetivo específico en la lista que los briefings públicos no han confirmado todavía, y su inclusión cambia la escala de lo que Israel está preparando. Retrocede 24 horas. El martes 15 de abril, delegaciones israelíes y libanesas se sientan en Washington bajo patrocinio estadounidense. Esa reunión no produce un cese del fuego, no produce un acuerdo preliminar, no produce ni siquiera un comunicado conjunto. Lo que produce es exactamente lo que Israel necesitaba que produjera, una demostración pública de que el Líbano llegó a la mesa, lo que le da a Tel Aviv la cobertura diplomática para continuar operaciones mientras dice estar negociando. Y el miércoles por la mañana, antes de que la tinta diplomática del martes se seque, el IDF lanza ataques sobre Sadiyat y Jiyeh, al sur de Beirut, sobre Jibá, Ansariyeh, Kadmus, Barachit, Soané, Babliyeh, Sedikine, Nabatie el Fauca, y continúa las operaciones sobre Bint Jebeil. 13 personas mueren en Lebanón ese día según Al Jazeera y la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Hezbollah responde con entre 30 y 40 cohetes sobre el norte de Israel. Sirenas en Najarilla, Carmiel, Kiryat Shmona. Ese es el patrón que el IDF está codificando con los nuevos planes aprobados esta tarde. Presión máxima sobre el terreno mientras la diplomacia corre en paralelo, porque la diplomacia sin presión militar no produce condiciones, produce conversaciones indefinidas. El jefe del Estado Mayor lo dice con palabras que no tienen margen de interpretación. Los aviones están armados y los objetivos están cargados en los sistemas. Eso no es preparación, es postura de lanzamiento. Pero hay una razón específica por la que el IDF aprueba estos planes exactamente hoy, y tiene que ver con algo que ocurrió dentro de la delegación iraní en Islamabad, que debilitó la posición de Teherán de una manera que ningún misil podría haber logrado. Los planes de batalla aprobados por el IDF cubren 2 teatros simultáneos, Líbano e Irán. Eso no es una declaración menor. Es la primera vez en este conflicto que el Estado Mayor israelí aprueba formalmente planes de operación continuada contra territorio iraní directamente. No solo contra proxies, no solo contra infraestructura de misiles, sino contra Irán como objetivo de campaña sostenida. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, lo declara sin ambigüedad. Israel no puede permitir que Irán obtenga logros en la cuestión nuclear ni en Hormuz. Los aviones están armados, los objetivos están en los sistemas. Y en el estrecho, el mismo día, la arquitectura de presión ya opera a plena capacidad. 10.000 efectivos estadounidenses, más de 12 buques de guerra, docenas de aeronaves. En las primeras 48 horas desde que el bloqueo entró en vigor el 13 de abril, 9 embarcaciones cumplieron órdenes de dar la vuelta, 6 en las primeras 24 horas, 3 adicionales en las siguientes. Un destructor estadounidense interceptó directamente 2 tanqueros frente a Chabahar, los desafió por radio y los ordenó regresar. No se resistieron. Eso no fue un incidente aislado, fue la demostración operacional de que el bloqueo tiene dientes,
que no es una zona de exclusión declarada en papel, sino una línea que un destructor armado hace cumplir en el agua. Y simultáneamente, dos destructores clase Arleigh Burke, el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, completaron el inicio de operaciones de remoción de minas en el estrecho el 11 de abril, despejando el corredor que el IRGC había sembrado con minas previamente. El bloqueo no es solo un cerco, es una operación de control de terreno marítimo en capas, con inteligencia, con remoción de obstáculos, con intercepción activa y con la sombra de un tercer portaaviones en camino. Pero hay un elemento técnico en la arquitectura del bloqueo que los análisis convencionales están ignorando, algo que convierte los 440.9 kilogramos de uranio iraní enriquecido al 60% en la variable que podría hacer que todo lo demás sea irrelevante. Irán llegó a Islamabad con una posición, y la perdió antes de salir de la sala. Irán International, citando fuentes familiarizadas con las deliberaciones, reporta que el canciller iraní, Abbas Araghchi, mostró flexibilidad durante las conversaciones, incluyendo señales sobre partes del eje de resistencia que la delegación no tenía mandato para ofrecer. Mohammad Bagher Solgadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, eleva el reporte al liderazgo superior y a los comandantes del IRGC. La orden llega el sábado por la tarde. La delegación debe regresar a Teherán de inmediato. El IDF aprueba sus nuevos planes de batalla el mismo día en que se confirma que la delegación iraní fue retirada por desacuerdo interno. Eso no es coincidencia, es sincronización. Israel opera mejor cuando Teherán está dividido, porque una cadena de mando fracturada tarda más en tomar decisiones de escalada y produce posiciones negociadoras inconsistentes que Washington puede explotar. El retiro de la delegación iraní de Islamabad no debilitó a Israel, le dio a Israel exactamente el argumento que necesitaba para justificar la aprobación de nuevos planes. Si Irán no puede negociar de forma unificada, la única alternativa es la presión militar. Y la presión militar tiene ahora dos vectores simultáneos: el bloqueo naval de Estados Unidos cerrando los puertos y el IDF con aviones armados y objetivos cargados en los sistemas. El IRGC tiene capacidades reales, pero las capacidades no compensan una cadena de mando que discute con su propio equipo negociador, mientras el adversario aprueba planes de batalla. El miércoles, 13 personas mueren en Líbano, mientras los cancilleres todavía hablan de diplomacia. Jbá, Ansarille, Cadmos, nombres de pueblos en el sur del Líbano que aparecen en los partes de bajas con una regularidad que ya no sorprende a los corresponsales sobre el terreno, pero que para los 1,2 millones de desplazados libaneses desde el inicio del conflicto representa la distancia entre tener un hogar y no tenerlo. 2.124 muertos en Líbano desde el 2 de marzo. En una semana la semana pasada, Israel lanzó 100 ataques aéreos sobre Líbano en 10 minutos, un ritmo que los analistas que rastrean el conflicto describen como el más alto de toda la campaña. Y Hezbollah responde con 30 a 40 cohetes sobre el norte de Israel en la mañana del miércoles. En Ansarille, un pueblo de casas de piedra caliza en las colinas del sur del Líbano, con olivares en las laderas y familias que llevan generaciones viviendo en las mismas calles, una mujer de 61 años describe a corresponsales de Al Jazeera el impacto del miércoles, el sonido que llega antes que el aire, la sacudida que tira los marcos de las fotos de la pared y el polvo blanco que tarda minutos en depositarse sobre todo lo que quedó en pie. Dice que ya reconoce los tipos de explosión por el sonido, que eso la aterra más que el miedo en sí, saber que aprendió eso. Esa mujer en Ansarille y la maestra en Carmiel que enseña a sus alumnos a moverse en silencio cuando suena la sirena son los dos extremos humanos del mismo conflicto que los nuevos planes de batalla del IDF pretenden resolver por la fuerza antes de que la diplomacia lo haga. 440 kilos.
Eso es lo que hace que los nuevos planes del IDF sean diferentes de todos los anteriores. El director general del OIEA, Rafael Grossi, lo confirma ante medios esta semana. Irán posee actualmente 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza. Para convertir ese material en un dispositivo nuclear funcional, se necesitan meses de trabajo de ingeniería adicional, pero el material en sí, si permanece en suelo iraní sin verificación internacional, representa una capacidad latente que Israel declaró explícitamente que no puede dejar sobre la mesa en ningún acuerdo de cese del fuego. Dejen que eso repose un momento. Grossi lo dice con precisión sin precedentes. Sin inspectores, no tendrán un acuerdo, tendrán la ilusión de un acuerdo. Y agrega que ese stockpile podría teóricamente permitir hasta 10 dispositivos si fuera weaponizado. Washington ofreció una suspensión de 20 años de la actividad nuclear iraní. Irán respondió con una propuesta de 3 a 5 años. La brecha entre 20 años y 3 años no es una diferencia de matiz, es una diferencia de propósito. Y aquí está la conexión que los análisis convencionales no están articulando. El IDF aprueba planes de batalla que incluyen explícitamente Irán como objetivo, con aviones armados y objetivos en los sistemas. Exactamente en el momento en que la negociación nuclear está más estancada y el bloqueo está produciendo la mayor presión económica acumulada. Ese no es el calendario de una campaña improvisada, es el calendario de una estrategia diseñada para que la presión máxima sobre el terreno coincida con la negociación nuclear en su punto más frágil. Fuentes familiarizadas con la coordinación operacional entre el IDF y CENTCOM confirman que esa sincronización fue calculada con anticipación. El 15 de abril, el mundo no sabe si está mirando el inicio de un acuerdo o el inicio de una nueva fase de guerra. En Washington, la portavoz de la Casa Blanca desmiente que Estados Unidos haya solicitado formalmente una extensión del cese del fuego. Al mismo tiempo, el Senado vota 52 a 47 para bloquear una resolución demócrata que habría limitado los poderes de guerra del Ejecutivo, el cuarto intento fallido del año. Estados Unidos mantiene la autorización legal para continuar operaciones, mientras dice que las conversaciones siguen siendo productivas. Coerción con la puerta abierta. Eso es lo que está ocurriendo. En Islamabad, el jefe del ejército pakistaní llega a Teherán para reducir las brechas entre Washington y Teherán. En Antalya, los cancilleres de Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto preparan una reunión de márgenes este fin de semana. El petróleo está en $100 por barril. El FMI advirtió recesión. El Internet en Irán lleva 7 semanas apagado, con pérdidas de entre 70 y 80 millones de dólares diarios, según un funcionario de comercio iraní. Cada capitán de supertanquero en el Golfo tomó la misma decisión esta semana: esperar, no moverse. Calcular si el estrecho abre antes de que el costo de esperar supere el costo de rodear. Y en Gaza, donde los hospitales dependen de combustible que llega por cadenas de suministro que pasan por ese corredor paralizado, la pregunta de si Antalya o Islamabad producen algo esta semana no es abstracta, es urgente. Pero hay 3 variables que ningún gobierno ha confirmado públicamente todavía, y si alguna de ellas se mueve en la dirección equivocada en las próximas 72 horas, los aviones armados que el IDF tiene en posición no van a esperar más. Hay una contabilidad que los planes de batalla no incluyen. Irán estimó esta semana 270.000 millones de dólares en pérdidas directas e indirectas desde el 28 de febrero. Aeropuertos en Teherán, Tabriz, Urmia y Khorramabad dañados significativamente, 60 aviones civiles fuera de servicio, 20 completamente destruidos, 2.124 muertos en Líbano desde el 2 de marzo, más de 1 millón de desplazados. Y en Gaza, donde los mecánicos no consiguen repuestos, donde los generadores de los hospitales fallan sin aviso, la guerra que el IDF planifica sobre mapas tiene un costo humano que no aparece en ningún plan de batalla aprobado por ningún Estado Mayor.
En Beit Lahia, al norte de Gaza, una de las zonas más bombardeadas del territorio, un maestro de secundaria de 44 años describe a corresponsales de Reuters lo que es dar clase cuando el generador falla, la oscuridad repentina a mitad de una explicación, los alumnos que no se mueven porque ya aprendieron que el pánico gasta energía que no tienen, y el silencio de 30 segundos antes de que alguien encienda una linterna. Dice que sus alumnos son los más tranquilos bajo presión que ha conocido en 20 años de enseñanza. Dice que eso lo parte en dos. Desde Indonesia hasta Polonia, desde México hasta Turquía, hay millones de personas mirando estos planes de batalla, este bloqueo, esta negociación nuclear, con la certeza de que detrás de cada número, 440 kilos, $100 por barril, 52-47 en el Senado. Hay personas que simplemente quieren que sus generadores no se apaguen a mitad de una clase. El mundo ya ha visto suficiente para saber que ningún plan de batalla resuelve eso. Solo los acuerdos lo hacen. 3 variables, sin confirmación pública, cada una con capacidad de mover los aviones. Primera, la fractura iraní en Islamabad. Si la delegación fue retirada porque Arakchi mostró demasiada flexibilidad, ¿quién negocia en la segunda ronda? ¿Con qué mandato? ¿Con qué autoridad real para comprometerse en los puntos que el IDF declaró innegociables? Si Teherán envía una delegación más dura, las conversaciones terminan antes de comenzar. Si envía a los mismos, el IRGC puede volver a intervenir. Segunda, el uranio. Washington ofrece 20 años de suspensión. Irán dice 3 a 5. El OIEA dice que sin inspectores hay ilusión de acuerdo, no acuerdo. Israel dijo que aviones armados y objetivos cargados en sistemas no esperan una solución a medias. Esa brecha de 20 años versus 3 a 5 no se cierra en una ronda de conversaciones en Islamabad. Tercera, Hezbollah. El IDF aprobó planes de operaciones continuadas en Líbano explícitamente. 30 a 40 cohetes cayeron sobre el norte de Israel el miércoles. Si esos cohetes siguen cayendo mientras las conversaciones ocurren, Israel no firma nada. Lo que sabemos esta noche: los aviones están armados, los objetivos están en los sistemas, el bloqueo opera, 9 buques detenidos. Lo que nadie sabe: si Teherán puede enviar una delegación con mandato real antes de que alguno de esos 3 puntos de quiebre llegue a su límite. Lo que sí es seguro: las próximas 72 horas definirán si este conflicto tiene una salida diplomática o si los planes aprobados hoy se ejecutan mañana. Seguimos aquí cuando ocurra. No te muevas.